Buenos días. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Sí? Les pido que me acompañen en oración, hermanos. Oremos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, como cada domingo te damos gracias porque nos permites el privilegio de congregarnos, Señor, a adorar tu nombre. No solo esto es para darte a ti nuestra oración, sino que también recibimos mucho de este beneficio, Señor. Somos reconfortados en nuestras almas mediante la exposición de tu palabra, Señor, mediante cantar himnos a tu nombre, mediante la oración intercesora entre el pueblo unido, Señor. Estamos convencidos de que aquí tú estás en medio de nosotros, en torno al solo ánimo que tenemos de tener comunión contigo y entre nosotros, Señor. Ahora que estamos en el momento de la exposición del sermón, te pedimos que nos des, como cada solicitud que te hacemos cada semana, corazones dispuestos, corazones atentos, Señor, mentes concentradas y reverentes para escuchar tu palabra, para pasar por alto los errores que pueda cometer yo, pero dejar, Señor, en nuestros corazones la disposición de ser transformados, así como tu palabra dice que transforma y penetra, Señor. Que ésta tenga el efecto para el cual tú lo has dispuesto. En el nombre de Cristo Jesús, te damos honra y honor. Amén. Bien, hermanos, en el último sermón del libro de los Hechos, leímos el discurso que dio Pablo de despedida a los ancianos de Éfeso, a los ancianos de Asia Menor, de donde estaba partiendo para ir a Jerusalén, de modo que pudiera estar a tiempo para el día del Pentecostés. Y en ese discurso, recordamos que pensando que su muerte estaba cercana y que tal vez no lo volverían a ver estas personas a las que estaba hablándole, se encargó de, por un lado, recordarles todas las enseñanzas que habían recibido de su parte acerca de la fe cristiana y recordándoles acerca de sus responsabilidades como líderes, como pastores de la iglesia. Él quiso encargarse de eso, pero también les advirtió, como recordamos, acerca de los peligros que ellos enfrentarían, tanto desde dentro de la iglesia como desde fuera de la iglesia, de modo que estuvieran atentos y en continua preparación en la fe, no solo por dar una exposición clara de la palabra, sino para poder defender al rebaño, como diría Pablo, que se les fue entregado. También nos recordó que la labor de los pastores y de los líderes en general, lejos de ser una labor de enseñoreamiento, es ante cualquier otra cosa una labor de servicio, de enseñanza, de sacrificio por el rebaño que le ha sido encomendado a los pastores. Y ese encuentro, hermanos, terminó como era de esperarse. Vimos en el relato que muchos lloraron porque les dolió escuchar esto de que no lo verían más. Lloraban porque pensaban que Pablo iba a morir. Y que habían recibido de Pablo el ejemplo de tener la mirada en las cosas del Señor. Eso era algo bueno de esta partida. Quizás Pablo sí los vio nuevamente en el futuro, pero lo importante y lo impactante del relato es que él se tomó, pensando que iba a morir, se tomó el tiempo, no para preocuparse por estas cosas, sino para enseñarles que hasta el último aliento lo que debe preocuparle al cristiano son las cosas del Señor. Finalmente, el relato continúa narrando los acontecimientos ocurridos durante el viaje de Pablo desde Mileto, que estaba en Éfeso, recuerdan el puerto en donde él hace este último discurso, hacia Jerusalén. Y este es uno de los eventos, que se narra en este relato de su viaje a Jerusalén, es que nos detendremos hoy, pero voy a leer todo el pasaje que contextualiza el viaje y su llegada a Jerusalén. Y esto se encuentra, para el contexto general, en Hechos 21, del 1 al 26. Aunque leeremos del 1 al 26, nuestro sermón se enfocará del 17 al 26. Esto es solo contextual. Leo para ustedes, Hechos 21, del 1 al 26, dice: Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos.
y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete diáconos que escogieron al principio de Hechos, continúo en el mismo 8, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciéndose de la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, empieza el 17, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, el hermano del Señor, que recuerden ocupaba una posición de preeminencia en las iglesias de Jerusalén. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Recuerden que esto sucedió en el Concilio de Jerusalén, que predicamos algunos sermones atrás. Aunque en realidad este evento y el Concilio de Jerusalén tienen varios años de diferencia. Ya una disposición que tenía común la iglesia conocida. Entonces Pablo tomó consigo, se purificó, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces tenemos que en los primeros 16 versos del pasaje se narra el viaje del apóstol Pablo a Jerusalén, donde hay algunas que son dignas de destacar. Y es que en múltiples ocasiones el apóstol Pablo, en su instancia relatada, es advertido, es solicitado por sus hermanos que no vaya. Y algo interesante es que la primera advertencia, relata Lucas, dice que es en el espíritu. Es decir, estos hermanos no simplemente le decían a Pablo porque era su preferencia que no fueran, sino que, al igual que Pablo, sabemos por el capítulo anterior, el 20, estaba movido por el espíritu a ir a Jerusalén. Estos hermanos estaban movidos por el espíritu a decirle a Pablo que le esperaban peligros en Jerusalén, y por lo tanto, como estaban movidos a decírselo, su deseo era que no fuera a Jerusalén. Incluso vemos que en un momento hay un profeta, es decir, para darle más seriedad a estas advertencias, hay un profeta que trata de evitar, pues más bien en lugar de tratar de evitar, le advierte a Pablo nuevamente que iba a ser perseguido, entregado, iba a ser dañado en Jerusalén, y al escuchar esto sus compañeros son los que intentan evitar que él vaya. Es posible estas cosas, viendo o suponiendo que probablemente Pablo interpretaba estas profecías y estas advertencias, ciertamente venían de Dios,
no tanto como una advertencia para que él no fuera a Jerusalén, convencido de que debía ir. Él las escuchó y en ningún momento se quejaba de las advertencias. Más bien era a la gente cuando empezaba a llorar, a decir, trata de no ir. Las advertencias no. Probablemente él interpretaba el Espíritu de Dios como una especie de preparación del mismo Espíritu que le estaba dando para que estuviera consciente de que su viaje iba a ser peligroso, pero no las estaba interpretando como una de su viaje, puesto que, como ya afirmamos, él estaba convencido porque él ya había dicho que este deseo, también en el texto, este deseo de ir a Jerusalén venía de parte de Dios, de su voluntad, ¿no? Que quería que Pablo estuviera al tanto de lo que le iba a pasar, pero que quería que Pablo fuera a Jerusalén. Entonces, lo que pasó acá fue similar a la despedida en Mileto. Pablo manifestaba su compromiso con la causa de la fe aún a costa de su vida. Él dice, yo no solo estoy dispuesto a que me aten, sino hasta que me maten si fuera necesario. No es que él buscara la muerte, pero estaba dispuesto a esas cosas. Y un elemento importante de esa parte introductoria que vemos en los primeros 16 versos es que incluso nosotros, sin ser profetas, podemos pensar que es bastante razonable decir que en Jerusalén le iba a ir mal, porque ya lo que él venía haciendo antes de esto, vemos que en sus viajes misioneros, a los primeros que les predicaba eran los judíos antes que los gentiles, ya venía haciendo, mostraba que los judíos tenían cierto recelo, cierta molestia con el apóstol Pablo. A donde él iba, problemáticos, lo habían intentado hasta matar en algunas ocasiones, y él iba a estar ahora en Jerusalén no solo cualquier día, no solo en la tierra de los judíos, sino que iba antes, pero quería estar durante el día del Pentecostés, en donde él quería ir porque iba a tener una buena oportunidad de evangelizar a sus compatriotas y hermanos según la carne, pero en donde seguramente vendrían judíos de todo el mundo, y probablemente judíos con los cuales ya había tenido problemas en el pasado. Él estaba principalmente en Asia Menor durante su ministerio. Cualquier judío practicante para el día del Pentecostés iba hacia Jerusalén para estar allá, así que obviamente iba a estar en un terreno peligroso, encontrándose no solo con los judíos de Jerusalén, sino con los judíos con los que había tenido problemas en Asia. Ahora sabemos de los relatos misioneros que muchos de estos judíos también se habían convertido, otros no. Algunos probablemente, y esto también es importante, al convertirse abandonaron sus viejos ritos. Algunos probablemente cuando se convirtieron, bueno, ya no les interesó más seguir practicando los ritos judíos, pero otros seguramente no abandonaron esos ritos. O sea, a la iglesia, aún así a los gentiles, y fue la razón del concilio de Jerusalén, por cierto. Ahora, en este asunto es el que había especiales problemas. Este día, el día del Pentecostés, se daría, para tener alguna noción de la cantidad de tiempo pasado, se daría aproximadamente unos 30 años después del primer Pentecostés narrado en Hechos. Es decir, el día de los milagros, de las lenguas y todo eso, del inicio de la iglesia formalmente dicha. Esto pasaría como unos 30 años después. El cristianismo en este momento no era igual que en aquel momento. En aquel momento, bueno, recién había muerto el Señor, estaban bastante entrelazados con la comunidad judía, eran una misma cosa, por decirlo así. Aún en la época en que Pablo va ahora, en este Pentecostés, también estaban bastante relacionados, pero ya no era entre los judíos una idea desconocida del cristianismo. Ya conocían la tensión que había entre los dos sistemas, entre las dos. Si se desde la perspectiva judía, de los que no hayan creído en Cristo, el cristianismo estaba viniendo a subvertir y a robarles a sus feligreses. Entonces es muy distinto el escenario del primer día del Pentecostés narrado en Hechos a este que iba a vivir Pablo 30 años después. Muchos judíos, incluso creyentes en la fe cristiana, sentían que Pablo además despreciaba la ley. Por la forma en que él había llevado su ministerio de forma particular. Entonces los ánimos eran parecidos a los que había dado el concilio de Jerusalén. Una especie de disputa entre, de alguna forma, los que creían que tenían una mejor forma de oración al Señor porque querían preservar los ritos de la ley, contra los que no, los que pensaban que esto ya había tenido que pasar.
Ahora, tampoco había pasado mucho tiempo, pero sí un tiempo considerable desde el día de ese concilio, como les dije. Del concilio de Jerusalén a este viaje de Pablo había pasado aproximadamente una década, unos 8 años o algo así. Pero aún así las asperezas entre las cosmovisiones de todos estos hombres seguían existiendo, porque recordemos que no son simplemente asperezas de un grupo particular de pastores o de creyentes, sino que ellos, incluso entre el grupo apostólico y los varones apostólicos, tenían convicciones diferentes acerca de estas cosas. Por un lado tenemos al apóstol Pablo, que era más orientado al abandono de las viejas prácticas. Pablo, que probablemente tenía para sí mismo ciertas prácticas, nunca le interesó ni siquiera comentarle a los judíos que las preservaran, ni por tradición ni por nada. Él estaba bastante orientado a romper de alguna forma, no negativa, pero sí gloriosa, con el antiguo pacto y dar entrada total y absoluta al nuevo pacto. Sin embargo, tenemos a católicos como el apóstol Pedro o Jacobo, el hermano del Señor, que eran probablemente más tradicionalistas. Creyeran que había salvación en las obras de la ley, pero sentían esa misma necesidad de preservar las tradiciones por las que habían vivido. Recordemos que Pedro incluso tiene algún tipo de, en algún momento en el cual Pedro sentía vergüenza frente a los hermanos suyos de no comportarse como un judío sentándose a la mesa con ellos, ciertas apariencias, porque era más tradicionalista. No quiere decir que no entendiera el evangelio de la gracia, simplemente que aquí vemos la cualidad distinta. Todos somos distintos. Entonces, incluso dentro del grupo apostólico había, digamos, ciertas inclinaciones diferentes en cuanto a este asunto. No solo era entre el grupo apostólico, sino también tenemos los gentiles, los cristianos gentiles, que no tenían ninguna preocupación por eso. No estaban familiarizados, ni les interesaba estas prácticas viejas judías. Se convirtieron directamente al cristianismo, no al cristianismo. Y por otro lado también tenemos a los judíos convertidos. También eran resistentes a cambiar las prácticas de los ritos judíos. Entonces la discusión de Jerusalén, aunque pretendía resolver ese problema y de alguna manera lo resolvió dando una disposición general de que no trataran a los gentiles con estas cosas, aún no había resuelto el problema del lado de adentro, o sea, de los judíos para con otros judíos, como Pablo. De modo que incluso se le acusa a Pablo de ser una especie de disolutor de la tradición de Moisés, como si Pablo fuera de alguna forma enemigo de la ley. Entonces los problemas y los roces de las iglesias locales y las denominaciones que vemos hoy, esto nos da un ejemplo de cómo no son cosas solamente de hoy, sino que estos roces, estas diferencias que causaban incomodidad en la relación de los hermanos, ya existían en aquel momento. Y es al respecto de este asunto que quiero reflexionar hoy bajo el título en el sermón de la tolerancia y la fe. Como primer aspecto tenemos la fe en medio de humanos, la cultura. Es un tema que me interesa y que creo que acá está bien consignado porque, como acabo de decirlo, estas diferencias, estas incomodidades que se tienen entre cristianos hoy no son nuevas, sino que persistían en aquel momento. Entre cristianos verdaderos, que les causaba una imposibilidad de comunión en paz. Ahora, ¿por qué se da esto? Esto es lo que trato, o lo que trataré en este primer título, medio de humanos, la cultura. En Hechos 21, 17 al 20, que es la primera porción sobre la que reflexionaremos, dice: cuando llegamos, los hermanos nos recibieron. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaron reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Entonces, cuando Pablo con sus acompañantes a Jerusalén, dice Lucas, recibieron con gozo, pero ya tenían una cosita que iban a decir. Ellos fueron prudentes, no hablaron enseguida, primero escucharon a Pablo, pero había una cosita que querían decirle. Al recibir su informe misionero se alegraron mucho por cómo Dios había prosperado la misión de Pablo,
como había testimonios visibles. Recuerden que parte del viaje hay unas personas que se le unieron. O sea, Pablo llegó con testimonios de su éxito entre los gentiles, testimonios además con las ofrendas que traía de las iglesias de Asia Menor, y había testimonios de pastores que él había levantado, etcétera. Es decir, estaban viendo la gloria de Dios manifestada en el ministerio de Pablo mediante estas cosas. Sin embargo, después de escuchar el testimonio del apóstol, los ancianos de Jacobo añaden una observación, diría yo, sagazmente, lo hacen con sabiduría. Ellos dicen, como una forma de decirle a Pablo, mira Pablo, observa, ya ves hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. O sea, mira hermano, estos hombres han creído, han sido salvados, están con nosotros en la comunión, pero ten en cuenta que ellos son celosos por la ley. O sea, ten en cuenta que hay que respetarle esa cierta diferencia. No dicen esto directamente, pero con lo que añaden después, que ya vimos, lo que implican. Por eso le introducen de esta forma tan suave. Ojo, observa que muchos han creído, pero siguen siendo celosos. Entonces, ahora lo que te vamos a decir ya estaba más o menos. Era que eran mejor vistos por los judíos, la purificación y todo eso. Entonces, esta es una afirmación curiosa que se entiende en el relato. Antes de abordar esta preocupación que le manifestarían, quiero detenerme en esas palabras que le dicen que muchos millares creyeron, pero eran celosos de la ley. Lo interesante que encierra esta frase es la realidad que no era solo propia de aquel momento, sino que hoy sigue vigente también, a saber, que la fe cristiana es una. Obviamente la fe cristiana tiene un conjunto de convicciones inamovibles. La fe cristiana es una, es inmutable. Pero se vive en medio de comunidades humanas. Entonces, aunque la fe es una, probablemente en distintos lugares y por distintas personas se expresará de distinta manera. La fe cristiana, como cualquier otro contenido de conocimiento, no se recibe en mentes vacías, en mentes que no tienen predisposiciones, inclinaciones o preferencias, sino que cuando las personas reciben la fe, lo reciben como lo que son, como personas, con autonomía, con voluntad, con preferencias, inclinaciones, personas que han sido moldeadas por su crianza, por su educación, por la cultura en la que viven, y esto debe tomarse en cuenta porque de alguna forma nos deberíamos ser conscientes de que en la comunidad debe haber cierta cantidad de discrepancia tolerable. Las comunidades humanas somos distintas. No podemos esperar que esa distinción no se manifieste incluso también en la forma en que vivimos la fe. Y a propósito, quiero referirme aquí con todo esto, educación, inclinación, interpretación, escrituras incluso. Sabemos que no estamos igual de inclinados a interpretar ciertos pasajes los que hemos nacido a los que han nacido en Oriente. Un cristiano de la India no interpreta la Biblia de América del Norte o un cristiano de Latinoamérica. No porque la Biblia diga distinta, sino porque sus trasfondos los inclinan a ver algunas cosas que otros quizás no ven. Entonces, cuando me refiero a cultura, me refiero a todo eso, la crianza de un individuo, su educación formal, el entorno que lo rodea. Porque de alguna manera eso es lo que llamamos cultura en un individuo, aquel conjunto de conocimientos y convencimientos que lo llevan a hacer juicios. Cuando yo emito un juicio, no desde el vacío, sino de todo lo que ya yo tengo desde antes en mi mente. Asimismo, no desde el vacío, sino desde mi biografía, de lo que yo he sido y de lo que yo creo al momento de recibirla. Y en el caso de los judíos que habían abrazado la fe en Cristo, aún sentían un apego muy fuerte y a las tradiciones judías. Y es cierto que no todos comprendían que el evangelio no dependía de observancias y de ritos. Algunos cometían el error, su fe en la ley, gracia. Sin embargo, no todos eran así. Algunos sí habían entendido que la salvación no estaba ni en la circuncisión ni en prácticas culturales de ellos, pero la seguían practicando no como medios de salvación, sino por costumbre, por identidad, por devoción. Y esto es algo importante. La devoción
Aquello que yo creo es una cosa, es decir, el cristianismo o el cristiano debe creer que la salvación es solo por gracia mediante la fe en Jesucristo. Ahora, como yo vivo en santidad, no puede ser objeto de juicio de los otros. Si, por ejemplo, yo digo que la televisión me inclina a pecar, siempre que yo no le imponga esto a más nadie me puede juzgar a mí sobre eso. Así como nadie puede juzgarme si la veo. Y esto es algo importante que hay que entender en el contexto de los judíos. Hay muchos que estaban equivocados con respecto al Evangelio, pero otros que creyeron que en el Evangelio aún querían practicar sus tradiciones por devoción. Porque si no lo hacían, probablemente se hubieran sentido en sus conciencias pecaminosos. Hubieran sentido que estaban faltándole respeto al Señor al que servían. Entonces, muchos seguían practicando estas cosas como la de vidas entregadas a su Señor, y esto es algo no menor, incluso con lo que el mismo Señor practicaba. Podría decir, siempre un problema que lo impusieran, claro, pero eso se trató en el Concilio de Jerusalén. Ahora, no es indigno que ellos quisieran vivir de esta manera, quizás para nosotros muy rigurosa, pero para ellos digna de la fe que habían creído. No lo hacían entonces ligados a la ley como la sustentadora de su pacto, sino como una práctica de piedad. Y ya se les había dicho, por supuesto, que esto no debía imponer. Pero como dijimos, este fenómeno no es exclusivo del siglo I en el caso de las prácticas judías, la circuncisión y todo eso. A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido diferencias entre los creyentes, de culturas también, a las tradiciones, maneras de expresar la fe y de interpretar las Escrituras. Hoy en día hay denominaciones con distintas formas de alabanza, con enfoques diferentes en la liturgia, con diferencias en aspectos doctrinalmente secundarios, que a sus adherentes, sin embargo, les parecen importantes, como a nosotros nos parecen importantes todas estas cosas, y tenemos una opinión sobre todas estas cosas, y creemos hacer todas estas cosas. Así como a los judíos también les parecía importante seguir practicando muchas de sus tradiciones, aunque no depositaban su fe en ellas. ¿Significa eso, hermanos, como podrían decir algunas personas, que la iglesia, que la fe está dividida por diferentes formas, diferentes denominaciones, diferentes expresiones de fe? No necesariamente. Seguramente algunos que se hacen llamar cristianos, nosotros creemos que hay cierta, pero más bien una división que purifica, ¿no? De distinguir la ortodoxia de la herejía. Pero que haya distinciones entre las iglesias no implica necesariamente que haya división en las iglesias. La clave está en distinguir entre lo que es esencial a la fe y lo que no es esencial a la fe, y puede variar según expresiones culturales, expresiones interpretativas de las Escrituras también. Entonces, aunque no es tarea del sermón de hoy abordar cómo distinguiríamos estas cuestiones necesarias de lo secundario, lo relevante a lo que quiero apuntar es que debemos reconocer esta realidad. Que aunque nos pueda incomodar, la realidad es en la que vivimos. No todas las iglesias pueden ser iguales, ni todos los hermanos pueden ser iguales, ni creer, ni tener las mismas convicciones. Antes, debemos compartir, y eso sí es necesario, cierto conjunto simple de creencias que nos unen en la fe y que nos separan en la práctica, pero no en la fe. Nadie tiene fe tal o cual tipo de oración. El que haga eso, pues, comete idolatría. El que piensa que su cae en que interpretó mejor la Escritura con respecto de cierta cuestión litúrgica, respecto de cuestión hermenéutica, entonces está recayendo en idolatría de esa cosa, en la idolatría de la eclesiología que tiene, o en la idolatría del método hermenéutico que tiene. Antes nuestra fe no es en esas cosas, aunque tengamos convicciones sobre esas cosas. Nuestra fe es en Cristo, y solo en Él tenemos salvación, no en prácticas externas. Entonces, sabemos que, como Pablo mismo enfatiza en sus otros escritos, que lo fundamental es el Evangelio de Cristo. Y que aunque no lo deseamos, tenemos diversidad en la manera en que organizamos nuestras iglesias, en que expresamos nuestra fe, pero si el fundamento de Cristo permanece, estamos en la misma fe.
Diría Pablo, porque nadie pone otro fundamento. Ese es el fundamento. Pero sobre los fundamentos se edifican cosas, ¿no? Y sobre un mismo fundamento puede edificar edificios más o menos bellos. Nosotros estamos convencidos de que hemos edificado lo que mejor se corresponde con las Escrituras. Podríamos estar equivocados y Dios nos perdone, pero estamos convencidos de ello. Al mismo tiempo de que deberíamos estar convencidos de que aunque veamos la edificación de otros, no tan hermosa como vemos la nuestra, el fundamento es el mismo y por lo tanto su valor que verdaderamente importa, es decir, su valor es su relación. Sigue estando, si se quiere, para seguir con la analogía del fundamento, sigue estando en el predio del Señor, aunque haya edificios más o menos bellos. Como pasa con los individuos, no, aunque algunos permanezca. Otros pasarán por fuego y saldrán víctimas de fuego y no se quemarán. No todos tenemos la misma medida de la fe ni la misma medida de la santidad, pero todos ciertamente estamos en Cristo. Asimismo pasa entre las iglesias. Quizás no todos estamos de la misma forma interpretando lo posible de las Escrituras, pero si todos permanecemos en el fundamento de la fe, que es en Cristo, no hay división. Hay una división organizativa y una división entre quienes preferiríamos reunirnos porque tenemos un conjunto de convicciones más parecidas, pero no una división a quienes llamamos hermanos. Porque la hermandad, la fraternidad cristiana, se sostiene en Cristo y no en ritos externos. Ahora, el problema surge cuando elevamos las diferencias culturales, en el sentido en que me referí, interpretativo, educativo y todo eso, al nivel de lo esencial, y comenzamos a juzgar a otros creyentes por cosas que no son necesarias para la salvación. En la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, los ancianos entendían que la obra de Dios entre los gentiles era de esta forma, no iba a imponerse de nada de los ritos que ellos ya tenían bien entendido eso. Pero también sabían que muchos hermanos judíos eran celosos por la ley y no querían que un malentendido dañara la unidad de la iglesia, y eso es importante. Podemos argumentar que hubiera sido preferible para el pueblo judío abandonar sus prácticas, digamos, nivel de razón. Pero aunque fuera preferible, no valía la pena esa lucha que podía destruir la unidad de la iglesia. Era más útil tratar de estar en paz con ellos. De todas formas, es probable que las prácticas judías estuvieran destinadas a la extinción, pero cada cosa a su tiempo. El Señor tenía por interés, y por supuesto Pablo tenía por interés, en consecuencia, la salvación de las almas, no cierta conformación externa a ciertas prácticas, más o menos buenas. Asimismo, nosotros debemos estar conscientes de que no somos los que establecen lo que los demás deben ser y lo que los demás deben creer meticulosamente, sino que somos nosotros, igual que las demás comunidades de peregrinos humildes, que hemos decidido convivir, en el caso de la iglesia local, entre nosotros, porque tenemos más cosas en común que quizás con un hermano pentecostal o de algún tipo de denominación distinta. Como tenemos más cosas en común entre nosotros que con otros, bueno, entonces nosotros nos agrupamos y hablamos juntos, pero reconocemos en los otros el fruto del Espíritu, la salvación del Señor. Reconocemos en los otros que al haber tenido fe verdadera en el único que salva, entonces son salvos igual que nosotros. ¿Y cómo somos salvos nosotros? No por el desempeño individual, sino por la fe en Cristo. Aquellos, por muy deficiente que pueda ser su desempeño según nuestro criterio, por la fe en Cristo, son salvados, al igual que nosotros. Y claro que esta conciencia de las diferencias entre los humanos no solamente es útil en nuestra labor de evangelización, de la iglesia, sino también en nuestra labor de evangelización. Y esto lo digo como una invitación a los incrédulos que quieren acercarse al pueblo del Señor, pero sienten algún tipo de incomodidad al pensar que como en cierta área de su vida viven de cierta manera y en esta otra viven de otra manera, no encajarán y serán rechazados. Que nosotros comprendamos esto y se lo enseñemos al incrédulo también
servirá para que los incrédulos que se sienten de alguna forma indignos porque no encajan en el estándar que muchos cristianos esperan, olviden ese sentimiento de indignidad, porque lo que se espera de ellos no es que se conformen a cierto patrón, a cierta vestimenta, a cierta forma de hablar, a cierta música. No se espera de ellos eso. Lo que se espera de ellos, lo que se les promete, es que si ponen su fe en Cristo, serán salvados. Y gloria a Dios, cualquier persona que se convierta que no termine en nuestra iglesia, sino en otra, porque no está de acuerdo en todo con nuestra forma de adorar, con lo que sea, gloria a Dios por él, porque se ha convertido. No importa cuál haya sido su preferencia posterior en otros temas. Nosotros no estamos llamados a transformar la forma de vivir, o la forma de vestir, o de hablar, o de caminar de los individuos. No. Estamos llamados a predicar la salvación en Cristo Jesús, que es por gracia, mediante la fe. Y cualquier otra cosa que en verdad sea necesaria, no la que nos imaginemos nosotros que sea necesaria, cualquier otra cosa que en verdad sea necesaria, el Señor la hará en la vida de los individuos particularmente. Nosotros no predicamos una manera particular de entender las Escrituras. Predicamos la fe en Cristo, que salva. Y en todo lo demás, en donde hay diferencias, donde habrá diferencias inevitables, como hemos dicho, debemos tener caridad, paciencia. No debe temer nadie entonces de no encajar en las iglesias, porque la fe cristiana, la fe en Cristo, Cristo mismo no excluye a nadie que ponga su fe en Él. Incluye a todos. Es una fe inclusiva. Reclama solo de ti la fe, nada más. Y eso fue patente en el ministerio terrenal de Cristo, que comía con los peores especímenes sociales del momento. Prostitutas, ladrones, publicanos, lo que sea. No porque los demás no fueran pecadores, sino porque esos grupos eran reconocidos públicamente y despreciados públicamente como tales. El Señor, viviendo así, manifestó que el Evangelio es universalmente dado, que no hace acepción de personas, que todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna, como dice Juan. Entonces, continuando con el relato, es claro que no todas las diferencias son permisibles, aunque debemos tener tolerancia. Hay algunas cosas que no podemos tolerar, no podemos suavizar nuestras convicciones en todo. Y con esto en mente quiero desarrollar la siguiente idea de nuestro siguiente punto: la verdad y los malos entendidos. Dice Hechos 21, del 21 al 22, pero se les ha informado, después de que le dicen que muchos están atados, están celosos de la ley, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Me dice esta acusación, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay? Pues la multitud se reunirá, es de cierto, porque oirán que ha venido. O sea, ellos están diciendo esto, van a venir furiosos contra ti, porque escucharon que viniste para acá, y le dan el consejo que después le dan de la purificación. Pero bueno, vemos que el problema al que se enfrentaba Pablo ahora no solo era la cuestión de las diferentes convicciones y las diferentes interpretaciones culturales, sino que también se estaba enfrentando a falsas acusaciones. Y esto ya es otro tema. Ya no se trata simplemente de tolerancia, sino de corrupción dentro de las diferencias. Hay una corrupción del grupo que quiere atacar mintiendo a otros porque piensan diferente. Y esto es lo que le estaba pasando a Pablo. Porque si bien Pablo predicaba la gracia y la superioridad de este pacto con respecto de la ley, de ninguna forma él enseñaba apostasía o de negación del antiguo pacto y su ley, sino que enseñaba que cada cosa tenía su lugar, que ya en la dispensación se había superado el imperio de la ley y ahora estaba el imperio de la gracia. Incluso el mismo Pablo circuncidó a Timoteo para no tener problemas con los judíos. Entonces, era una acusación falsa totalmente, maliciosa. Por cuanto vemos otro aspecto del conflicto. Pablo, que jamás prohibió a los judíos circuncidar a sus hijos, ni que prohibió a los judíos que siguieran practicando ciertas costumbres culturales si lo hacían por tradición y no como requisito para la salvación o algo así vinculante, se enfrentaba a que su firme enseñanza de la justificación solo por la fe
y no por la ley, llevara a que algunos lo malinterpretaban. O quizás lo tergiversaran intencionalmente, también puede ser. Porque las dos cosas suceden. Hay personas, bueno, no entienden bien lo que se les ha dicho y se hacen su propia idea, por malicia, por rencor, por envidia, simplemente inventan lo que se les ocurre. Y esto, insisto, no es distinto, de nuevo, a lo que sucede hoy. Predicar la verdad inevitablemente traerá consigo la oposición y la distorsión de nuestras palabras. Es sano, como vimos, reconocer la inevitable diversidad de la expresión de la fe en medio de este mundo por las diferencias propias de los humanos. Pero no debemos obviar que hay diferencias tolerables y diferencias nocivas que deben ser erradicadas o al menos separadas de nosotros. Por ejemplo, muchos han acusado a la iglesia cristiana de predicar, ciertas convicciones cristianas de predicar que promueve el libertinaje, porque insistimos en la gracia sola como medio de salvación, como insistimos en que no hay nada que podamos hacer, no hay ninguna forma en la que podamos vestir, no hay ninguna palabra que podamos decir, no hay ninguna práctica que nos limpie, como insistimos en eso, de que no hay ninguna manera, en términos de obras, en la cual podamos alcanzar la redención y la salvación de nuestros pecados, sino tan solo por la fe. Por lo tanto, ninguna buena obra es necesaria. Como insistimos en ello, algunos pueden tergiversarnos y pensar que promovemos el libertinaje, como aquella crítica retórica que dice Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado que la gracia abunde? Responde. No, eso no tiene ningún sentido. Pero eso no implica que la salvación venga por alguna otra cosa, sino solamente por la gracia. En realidad enseñamos que el cristiano está ordenado para buenas obras y que tener buenas obras es digno de la fe que vive, que la santidad moral también es algo que se espera del creyente y que Dios demanda. Tan solo que no es en ninguna de esas cosas en las cuales está sostenida nuestra salvación, porque seguimos siendo hombres pecadores, aunque redimidos. El hecho de que nuestra salvación no descanse en ninguna de esas cosas es más bien alentador, porque nadie puede decir que está totalmente libre de pecado. Por lo tanto, nadie lo alcanzaría. El que la salvación sea solo por la gracia es una gracia, es un regalo del Señor. Otras personas pueden acusarnos por confesar que Dios es un ser y tres personas, es decir, por confesar la Trinidad, de politeístas, cuando realmente son ese tipo de grupos que lo hacen, como los unicitarios, los que no entendiendo bien la revelación, creen en un Dios distinto al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, que es un Dios trino, y destruyen así su propia profesión de fe, porque afirman cierta cosa verdadera, pero la destruyen con la negación del ser de Dios tal como es. Entonces, a lo largo de la historia, los malos entendidos y las malas interpretaciones han sido herramientas del enemigo para sembrar la división entre la iglesia, para sembrar la confusión, y sobre eso también tenemos que estar alerta. Es decir, debemos ser conscientes de que no podemos exigir que todos los cristianos tengan las mismas convicciones que nosotros, más que en lo central, que es la fe en Cristo como Salvador, mediante la fe que da la gracia, que no depende de nosotros sino de Él, que somos pecadores, que necesitamos redención. Eso debe ser común a toda confesión cristiana. Pero luego hay muchas cosas exteriores que no podemos exigir, eso es verdad. Pero también debemos estar alerta ante las diferencias que no son tolerables, que modifican el fundamento de la fe, que añaden cosas a la fe como requisito para ser salvados. Que dicen, bueno, sí es por fe, pero bueno, si tú no manifiestas cierto comportamiento durante cierto tiempo, o si caes durante cierto tiempo, bueno, seguramente es que no tienes fe. Cualquier cosa de esas debemos rechazarla, porque añaden al mensaje. No solo se expresan de distintas formas, no, añaden requisitos al mensaje que el Señor nos ha añadido. Y estos problemas no son solo teóricos. La historia de la iglesia está llena de ejemplos donde los cristianos han sido perseguidos, no por errores verdaderos en el fundamento de su fe, sino porque sus palabras fueron tergiversadas. Y la verdad es que la predicación genuina, es decir, las afirmaciones, las confesiones de fe genuinas, no serán recibidas bien por todos.
De modo que estar conscientes y abiertos a las diferencias no debe evitar que también seamos celosos de las verdades más fundamentales de nuestra fe. No obstante, hermanos, en todo debemos ejercitar la prudencia, y cuando dependa de nosotros, aún en las diferencias prácticas, debemos ejercitar la misericordia y el amor. Y así quiero desarrollar la última idea de la que se muestra en el desenlace de esta preocupación que tenían los ancianos de Jerusalén, que se titula esta porción El amor cristiano que lo soporta todo. Ya finalizando el texto que estamos estudiando hoy, leeré Hechos 21 del 23 al 26. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Antes de desarrollar el punto acerca del amor que lo soporta todo, fíjense una cosa que dice el verso 24 al final, que cuando él hiciera estas cosas, todos iban a ver que él andaba ordenadamente guardando la ley. ¿Cómo es eso? Y Pablo mismo, pues, era un predicador de la gracia, que entendía que aunque la ley era santa y pura, no era vinculante para el creyente, porque aquí guardando la ley no significa tratar de guardar los 10 mandamientos, no, guardando sus costumbres, las prácticas judías. Se refiere a todo, a los rituales de purificación, incluso a las prácticas de votos. De hecho, en Hechos, antes de viajar, se menciona por Lucas que él había hecho un voto por el cual también se había rapado la cabeza. ¿Cómo es eso entonces? Que guardaba la ley. Hay una analogía que podríamos hacer el día de hoy. Hay muchas personas que cuando se convierten al cristianismo cambian, pero muchas veces resulta mal, cambian de forma que se vuelven odiosos a su familia, se vuelven odiosos a sus compañeros de trabajo, se vuelven fastidiosos, no soportan a nadie y por lo tanto nadie los soporta. Piensan que todos de alguna forma están tanto más depravados que él, cuando en realidad nosotros los estamos igual, solo que hemos sido salvados. Piensan que todos los demás están tanto más depravados que él, que no merecen su compañía, que todos se quejan, que en todo hayan maldad, aún en las cosas buenas del mundo, como, bueno, qué sé yo, puede ser la paternidad de buenos padres sin ser creyentes, se quejan de ello y dicen, eso no puede ser un buen padre porque no es creyente. Seguramente si Pablo hubiera hablado de esa forma, el desenlace de esta porción hubiera sido distinto. Aunque bueno, los judíos siguen siendo malos contra él, después lo veremos. Pero lo importante es lo que Pablo hace, no lo que hacen después contra él. Lo importante es cómo él se comporta como creyente. Y este es un ejemplo que podemos tener para hoy. Cómo muchos creyentes, cuando se hacen creyentes, se vuelven odiosos. Pero tienen la opción de volverse odiosos o tienen la opción de reconocer en los que no son creyentes, reconocerse a él mismo. Porque él no lo fue en algún momento. No lo fuimos en algún momento. Y lejos de volvernos odiosos, debemos hacernos más dulces para los demás. No soportando su pecado como alcahueta, sino soportando su pecado como quien entiende qué es estar allí. Y dándole, pues obviamente, la ayuda necesaria a nuestro prójimo para que salga de su pecado. Ahora, Pablo pudo haber sido odioso cuando se convirtió y decir, yo no necesito ninguna de estas cosas, no lo voy a hacer. Pero no lo hizo. Prefirió ser dulce para con los suyos. No cambiar de modo tal que fuera despreciable y fuera tropiezo para la predicación. ¿Recuerdan lo de Timoteo? Que Timoteo tenía padre judío, por lo tanto se esperaba de él, aunque era gentil, se esperaba de él que fuera circuncidado. No estaba circuncidado, ya era adulto. Pero tú dices, bueno, Pablo lo circuncida para no tener problema entre los judíos. Aunque Pablo sabe que la circuncisión nada es. Incluso Pablo llama a alguna parte a los que intentan obligar a que se circunciden, es decir, a los que intentan imponer la práctica, los llama mutiladores de la carne.
que se corten todo, dice Pablo. Si eso creen que los hacen más santos. Entonces, ante el problema que había, aunque los ancianos sabían que las acusaciones contra Pablo eran falsas, proponen esa solución para disipar los rumores en virtud de la paz fraternal, que es aquel precioso don al que debemos aspirar siempre. La paz en cuanto depende de nosotros. Le dicen que practicara un ritual público propio de las tradiciones judías junto a otros varones judíos para mostrar que él no tenía ninguna contienda real con esa tradición. Ahora, por supuesto que Pablo no tenía obligación de hacer eso. Como dije, él puede haber sido odioso y decir, no, a mí no me hace falta eso, ¿para qué voy a hacer eso? Él mismo había enseñado que los ritos judíos ya no eran necesarios. Sin embargo, por amor a sus hermanos en la fe, accedió a hacerlo. No por temor, ni tampoco como si él pensara que eso fuera un requisito espiritual, sino que para evitar que este malentendido causara daño o más daño innecesario en la iglesia, indiferentemente de que estuvieran hablando mal de él o no, a él no le importaba eso. Para evitar causar daño en la iglesia, él hizo esto por amor. Y este acto nos enseña una lección profunda. El amor cristiano está por encima incluso de nuestras preferencias. Es más, añado, está por encima incluso de nuestros derechos. Hay algunas veces en que yo puedo actuar de cierta forma contra mi hermano, duramente, por ejemplo, porque me ha ofendido, tengo el derecho de hacerlo, pero quizás por amor, yo paso por alto ese derecho. Yo tengo el derecho, por ejemplo, de reprender a mi hija cuando peca contra mí, porque puede pecar contra mí como su... Pero tenerme de ejercer ese derecho depende de la situación estratégicamente, y con amor, a mi hija o a cualquiera, a mi prójimo, de su error. Algunas veces podemos tener ciertos derechos de actuar de cierta manera, con toda justicia, pero el amor también nos puede retener ese derecho. El amor está por encima de nuestras preferencias y nuestros derechos, porque el amor se entrega, el amor procura el bien. Pablo, quien escribió Gálatas 5, donde dice, estad pues firmes en la libertad con Cristo, con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, refiriéndose a la ley. El mismo Pablo escribió eso, también escribió en 1 Corintios 8, por lo cual si la comida le es a mi hermano, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No son cosas que estén reñidas. Yo puedo tener convicciones fuertes y seguir guardándolas para mí, en tanto estas convicciones no sean centrales, sin importar cómo yo pueda preferir una cosa u otra, puedo deponerlas por si esto redunda en bien para el otro. Se suele decir que hay esta ley en la vida cristiana, en la cosmovisión cristiana, hay una ley más poderosa que la ley del viejo pacto, la ley del amor. Esa es nuestra ley, la ley del amor. Él se oponía con firmeza a imponer la ley sobre los gentiles, pero estaba dispuesto a practicar los ritos judíos que servía para evitar esos conflictos innecesarios, porque la prioridad de Pablo era la unidad del cuerpo de Cristo, y esa unidad se logra en amor. ¿Y cómo dice Juan, el apóstol, que reconocerá el mundo que estamos en Cristo? Si os amáis unos a los otros. Esa es la distinción. No en cuán pulcra es mi vida moral, que se quiere que lo sea, como siempre dice. No. Reconocerán las personas, ustedes mismos podrán reconocer si están en Cristo, si os amáis los unos a los otros. Y nosotros podríamos aplicar este principio que aplicó Pablo hoy también. Que no estamos obligados a ir en contra de nuestras conciencias. El ejercicio del amor nunca es excesivo. Yo nunca voy a dar demasiado amor. Es imposible dar demasiado amor. Se da amor, no demasiado. Se puede dar amor, por ejemplo, guardando silencio cuando quiero hablar, aunque yo tenga razón. Pasando por alto discusiones, condescendiendo en el error de otros cuando entiendo que las personas deben seguir madurando. Aceptando las discrepancias de otros. No debemos comprometer la verdad del evangelio. Insistimos mucho, pero sí debemos mostrar gracia en las diferencias de las tradiciones, de las preferencias de los otros cristianos. También para los incrédulos debemos mostrar gracia, como hemos recibido gracia. En primera instancia no estamos, como dije, llamados a reconstruir sus vidas, sino a predicarles acerca del agua viva que quita la sed,
para siempre, a predicarle acerca del único en el que hay salvación, en Cristo, y cualquier otra cosa, el Señor la trabajará en él, pero yo debo recibir a aquel que lucha, aquel incrédulo que lucha y se acerca a Cristo y lucha con su maldad, con su drogadicción, con sus adicciones, con su infidelidad, con su mala forma de hablar, con su deshonestidad, quizás. Debo recibirlo, por muy repulsivo que me parezca a mí ciertas formas de vivir. Debo recibirlo, discipularlo, amarlo. Y el Señor lo traerá cuentas. Y si cree, habrá de ser limpiado por el Señor, no por mí. De todas formas, mi juicio no condena a nadie. Solo me amarga a mí, al no dejarme vivir en amor con los demás. Para juzgar está el Señor solamente. Y mientras la paciencia y la tolerancia a otros no implique subvertir el fundamento de la fe, podemos actuar en todo con prudencia y amor para evitar divisiones, contiendas innecesarias. Y Pablo sabía esto, que al final lo que importaba no era si practicaba o no una purificación ritual como la que de hecho practicó. Sabía que esto nada era. Lo que importaba era que el Evangelio podía seguir avanzando sin tropiezos mientras pudiera estar en paz con aquellos que podrían haber visto tropiezo en su manera de actuar. Entonces, hermanos, así como Pablo estuvo dispuesto a conceder cosas por amor, pidámosle a Dios que nosotros también estemos dispuestos a practicar una fe que en amor y sin perder firmeza se exprese con humildad, con gracia, para los que son distintos. Y los que son distintos no solo son los incrédulos, son otros hermanos también, que son distintos. Porque nosotros hemos sido salvados, como siempre, insisto, por gracia y no por nuestra excelencia. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con ellos. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, porque tú nos has dado, como cantábamos, la maravillosa gracia, el maravilloso amor que viene de ti, Señor, que nos salva, redimiéndonos, Señor, limpiándonos de nuestros pecados, no por nuestras fuerzas, sino por el sacrificio de Cristo y por nuestra fe puesta en Él. Sabemos, Señor, que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. Así que ayúdanos también a dar de esa gracia en nuestros juicios a los otros, en nuestras relaciones personales, en nuestros matrimonios, nuestras amistades, nuestros trabajos, Señor. Nunca daremos demasiada gracia, nunca daremos demasiado amor. Nunca seremos, Señor, demasiado caritativos. Antes nos falta más. Queremos que así como tú nos has dado infinita gracia, podamos nosotros dar toda la que en nuestras fuerzas esté. Porque nuestro principal propósito, Señor, no es conformar a los hombres a nosotros mismos. Es que el mundo se conforme a ti, Señor. Que crean en ti, que sean salvados, que te adoren. Y cuantos más sea posible, sean bienaventurados eternamente en tu vida eterna, Señor. Para siempre en el día de tu venida. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos, te agradecemos y te adoramos. Amén.